que es el respeto al derecho ajeno es la paz, y es mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, lo que son valores fundamentales para México. Y creo que son valores muy nobles, y justo ponen en jaque esta noción del contrato social de Rousseau. ¿Qué pasa? Si nacemos todos iguales, pero nacemos todos libres, ¿cómo funciona mi libertad contra la libertad de los otros? ¿Qué implica vivir en sociedad? ¿Cómo resuelvo esa dinámica de que tú tienes derecho y libertad de ejercer tu intención sobre la mía? ¿Cuándo se acaba tu libertad y cuándo empieza la mía? Eso es vivir en sociedad. Vivir en sociedad y respetar el contrato social implica entender que para crear un niño necesitamos una civilización entera. Necesitamos que la sociedad funcione para que exista el comercio. Si la sociedad está en caos, hay violencia en la calle, no hay estabilidad, pues nadie vende nada. Nadie logra establecer una casa, un hogar, una familia, un bienestar si la sociedad está en caos. El contrato social habla de que existen una serie de condiciones mínimas para que la sociedad coexista de una manera pacífica que permita el progreso. No podemos seguir empujando el progreso si la sociedad y sus valores mínimos y básicos están en caos, ¿no? De aquí voy a darles el paso complicado, justo como lo planteó Rousseau. Nacemos libres y nacemos iguales. Pero ¿cuál es más importante? Digo, es muy difícil. Lo fácil sería decir, pues los dos son iguales de importantes, ¿no? Tenemos que defender los dos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar defendiendo la igualdad y todo el tiempo tenemos que estar defendiendo la libertad. Pero lo peligroso es eso, que la libertad implica que el débil sufra lo que tenga que sufrir del fuerte. Y esto es un dicho griego muy famoso. Los débiles van a sufrir lo que tengan que sufrir y los fuertes van a hacer lo que puedan hacer. Este es el límite de la libertad. La libertad siempre se tiene que cuestionar como libertad, sí, pero ¿para quién hacer qué? Porque si no, caes en el libertinaje, que es el exceso de libertad. Porque a nadie le gusta plantear estas cosas, pero cuando hablamos de libertad total, las cosas que deberíamos de plantear es prostitución, pedofilia, necrofilia, esclavitud. O sea, porque el fuerte, completamente libre, pues puede hacer sobre el débil lo que él quiera. Entonces, una sociedad tiene que encontrar los límites de la libertad y cómo esto se compara contra la igualdad. Porque estoy seguro que si les pregunto, ¿ustedes creen profundamente que su raza, y estoy hablando genética, color, etnia y demás, su raza es intrínsecamente superior a otra raza? ¿Debatible? ¿No? Tal vez. Este tipo de preguntas son complicadas, porque cuando uno parte de a priori de esta preconcepción de que una raza tiene una superioridad sobre las otras, pues también le asignas una mayor libertad que las otras. Y dices, pues si es una raza más fuerte, tiene derecho a ejercer ese poder sobre las razas más débiles. Y obviamente ustedes saben dónde termina esa línea de pensamiento. Ha terminado en atrocidades de la historia que nos dan vergüenza inclusive hablar de ellas. Son muy complicadas. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuál es el límite entre la igualdad y la libertad? Porque tampoco queremos nosotros sacrificar completamente nuestras libertades individuales por estar buscando una igualdad absoluta para todos. Aquí el problema es, pues, el límite de recursos, el límite de tiempo, el límite de capacidad productiva, ¿no? O sea, para ponerles justo donde está el parteaguas de este tema. Hay un estudio muy famoso que se reveló hace poco tiempo que si todo el mundo quisiera tener la misma calidad de vida que la clase media americana, necesitaríamos 4 veces la Tierra en términos de recursos para tener la misma cantidad de refris, de teles, de carros, de comida, de transporte. O sea, el impacto ambiental que tiene la clase media americana, si la quisiéramos para todo el mundo, necesitaríamos 4 veces el territorio de la Tierra. Entonces, la pregunta aquí es, ¿vamos a seguir pensando que el progreso y la aceleración de la creación de bienestar para unos pocos que eventualmente va a llegar a todos los demás es la mejor manera de crear la sociedad? Obviamente, cuando esta liga se estira, se rompe el contrato social, porque resulta que hoy estamos en un momento de desigualdad profunda donde el 1% del mundo tiene una calidad de vida 1000 veces mayor, y no es exageración, es 1000 veces mayor que la clase media y la clase media baja. Cuando se rompe el contrato social, y ahorita estamos en un nivel de desigualdad igual que en el siglo XVIII, en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, guillotinas, revolución, o sea, fue un momento muy traumático de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe el contrato social. O sea, en el momento que la gente dice, a ver, no tiene sentido que esto apuntes como progreso, que esto prometas como globalización, siendo que claramente lo que prometes como globalización no nos alcanza para todos. O sea, si me dijeras, hay recursos infinitos, pues negociable, pues es un tema de paciencia. A lo mejor dentro de 8 generaciones mejora mi calidad de vida. Pero si tenemos un límite de tiempo, pues yo para qué me espero, ¿qué estoy esperando? ¿A que mis hijos nazcan en una miseria peor que la mía? Se rompe el contrato social, caemos en civil unrest, en guerra civil, en una revolución,
Y pues ahí muere mucha gente, sufre mucha gente, hay un retroceso enorme, atrocidades humanas, vergüenza para la historia, que es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces aquí llegamos a este tema. Y digo, una de las críticas que hago constantemente es que por culpa de esta frase estamos metidos en el problema en el que estamos. Porque crecimos en una generación, y me incluyo, que para mí es un tema relativamente reciente. Yo descubrí esto hace como unos 4 años y no he parado de leer desde entonces, que es, pues dijimos que en la mesa no se hablaba de política y religión. Dijimos que esos temas no, mejor no, porque causan peleas en la familia, mejor no hay que tocarlos y hablemos de otra cosa, y política y religión en la mesa no. Y pues resulta que creamos una generación entera que cayó en manos del populismo. El populismo fue este movimiento político muy tradicional en Latinoamérica, donde la política se volvió un juego de marketing y manipulaban la opinión pública con promesas vacías, y ahora tenemos el estigma de toda esta clase política que no hace más que prometernos cosas que nunca entregan, y resulta que pues tenemos un completo desespero y desconfianza hacia la política y el rol que juega la política en nuestras vidas. Pero el rol que juega la política en nuestras vidas es muy importante. No sé si han hecho esto, pero si no han hecho el ejercicio, se los recomiendo. Hay una página en internet, luego les puedo mandar la liga. Contestan una serie de preguntas y en base a estas preguntas les van a poner dónde están en el compás político. Si nunca habían visto esto, y digo, no hay nada que avergonzarse, yo tampoco lo había visto hace tanto tiempo así tan específico, pero básicamente el compás político tiene estos dos ejes, ¿no? El vertical, que es autoritario contra libertario, y el horizontal, que es izquierda contra derecha. A grandes rasgos, lo importante de entender aquí es que arriba en el autoritario estamos hablando de un Estado muy grande, o sea, de un gobierno muy grande, un gobierno muy robusto. Mientras más arriba, más autoritario, inclusive totalitario. O sea, en un Estado autoritario, el gobierno dicta todas las actividades económicas. El gobierno dice todo lo que puede pasar, cuánto dinero hay, qué se hace con el dinero, qué se hace con los recursos, quién puede gastar y quién no. Y hay gobiernos autoritarios de izquierda y de derecha. O sea, no necesariamente quiere decir que el autoritario sea de un ángulo político específico, sino que puede ser autoritario en cualquiera de los dos lugares. Abajo están los libertarios, que es donde está, por ejemplo, el anarcocapitalismo, el anarcocomunismo, anarcosindicalismo. Anarco quiere decir que no hay un Estado que regule el funcionamiento de la población, sino que la población se pone de acuerdo y hace sindicatos, organizaciones, comunas, y se organizan de una manera humana, de una manera directa, entre ellos mismos, sin un intermediador, sin un representante estatal. ¿Okay? En el otro eje, en el eje horizontal, izquierda y derecha, justo esa es la división que les platicaba antes. La izquierda promueve la igualdad y la derecha promueve la individualidad, la libertad, ¿no? Aquí es algo muy complejo, porque pues, obviamente lo que dirías es, pues lo ideal sería estar en mero en medio. O sea, si nos quedamos ahí en mero en medio, estamos súper bien, ¿no? O sea, mientras vayan las cosas por ahí, pues vamos por buen camino. No necesariamente. Tiene que ver con el momento histórico y tiene que ver con qué esperamos de la sociedad, qué esperamos del mundo, o sea, qué quisiéramos lograr como civilización. Aquí lo importante es que justo en esta pelea entre izquierda y derecha, entre libertad contra igualdad, es donde se ha creado la dialéctica democrática de la historia. Porque de alguna manera la democracia nos ayuda a tomar decisiones, y de hecho la democracia funciona donde los muchos gobiernan a los pocos. ¿Por qué? Porque la idea de la democracia es, si mucha gente la está pasando mal, cuando tomemos una decisión, pues todos van a votar a su favor y van a resolver ese problema que es la urgencia para la mayoría. Así funciona el sistema democrático. Y la democracia es una manera de generar dialéctica de poder, que es, oye, pues ya estuvieron ellos, hicieron sus cosas bien y sus cosas mal, pues ahora le toca a los otros. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos causó un dolor generalizado, y esta masa generalizada dañada ahora va a escoger el otro bando. Y en esa dialéctica del poder, pues va pasando la evolución de la sociedad, de la civilización, y vamos progresando como civilización. Para explicarle un poquito de los ismos, ¿dónde están estas palabras que vemos todos los días? Y la verdad es que estoy 90% seguro que la gente que las usa, sobre todo en redes sociales, no sabe lo que está hablando. O sea, ¿qué es conservadurismo? ¿Qué es socialismo? ¿Qué es progresismo? ¿Qué es liberalismo? ¿Qué es neoliberalismo? Y me da mucha risa porque veo a la gente usando estas palabras y te das cuenta que no saben qué significa. Y cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos amigos hemos perdido en debates donde la gente no sabe ni siquiera qué significan las palabras que están usando. Y se me hace algo sumamente nocivo y no tiene por qué. Deberíamos más bien de volver a educarnos y volver a entender qué significan estas palabras y qué representan, para ver qué es lo que está tratando de hacer la otra persona. Seguido, la gente usa estas palabras como si fuera una representación de toda su ideología y ni siquiera saben qué significa. O sea, ¿cómo te puedes identificar como parte de un espectro político si no entiendes exactamente qué implica ese lado del espectro político? Y muchas veces nosotros nos ponemos a defender ideologías que ni son nuestras con tal de ganar un argumento, ganar un debate o peor, mantener las cosas como están.
y llegaron a un stalemate donde nadie ganó, nadie decidió nada, no progresamos y simplemente fue, pues eres un tonto, no entiendes, yo tampoco he leído, pero estás peor tú, y pues ahí se queda y no debatimos, no progresa, no hay dialéctica, no avanzamos, no hay progreso, no hay síntesis. ¿Por qué? Porque no hay un análisis a profundidad de las contradicciones internas de los conceptos. Entonces, platicándoles un poquito de esto. Arriba a la derecha, normalmente autoritario, que promueve la individualidad del mercado, están los conservadores. De hecho, conservador habla también de un momento antes del movimiento liberal, o sea, antes de la Revolución Francesa, pues los reyes casados con la iglesia decían, a mí Dios me puso aquí, yo soy el mero mero, yo mando porque es un mandato divino, ustedes todos me obedecen y yo soy el que manda, yo soy el que determina lo que es moral y de hecho cuando ustedes cometen un crimen, el crimen es contra mí, porque yo soy el mandatario máximo del Estado, yo represento a Dios en la tierra, soy la fusión entre la iglesia, el clero y el Estado público, entonces yo los mando a todos, ¿no? Los conservadores quieren conservar algunos de estos valores. Normalmente hablas de conservación de algunos valores tradicionales. Abajo a la derecha está el liberalismo. Normalmente el liberalismo dijo, ¿sabes qué? Pues no tiene sentido que a este rey lo haya nombrado un dios. O sea, ¿qué dios para empezar? Pues hay muchos. O sea, ahora que estamos todos globalizados, pues hay tantos dioses. Pues ¿cuál te puso a ti? ¿Y por qué te puso a ti y no a mí? ¿O por qué te puso a ti y no a mi favorito? ¿O por qué tú hablas en nombre de él? El liberal tradicional es el que dice, ¿sabes qué? Llégale con tu derecho divino, vamos a poner parlamento y democracia y vamos a dejar que la democracia sea la que tome las decisiones por el bienestar de todos. Tradicionalmente, el liberal es el que dijo no al mandato divino, no a la teología y al rey y a la herencia de poder, sino vamos a dejar que la democracia sea la que tome las decisiones reales. El neoliberalismo se los voy a explicar ahorita más adelante porque creo que es el que más vale la pena. Del otro lado, socialismo y progresismo, digo, la verdad es que pobre el socialismo. Es el término más malentendido de nuestra época. Lo han hecho garras, o sea, la gente lo usa fuera de contexto todo el tiempo. Les aseguro, y aquí no voy a decir 90, voy a decir 99% de la gente que habla de socialismo, comunismo y Marx nunca los ha leído y no tienen ni idea de lo que está hablando. Es más, ni los políticos que dicen que lo están implantando lo han leído. Así se los pongo de fácil. Normalmente la manera como se debería entender esto es que, según Marx, que fue un gran crítico del capital, pero al mismo tiempo también un gran fan del capital, como diciendo necesitamos el capital como una etapa de evolución de la humanidad, dijo el progreso debería ser, tenemos que pasar por una sociedad socialista para eventualmente llegar a un proceso comunista. Ahorita les voy a explicar qué significa, ¿no? Algo que es importante que sepan es que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad ni un comunismo real, ni un libre mercado real. Y esto es algo importante porque la gente los usa como ejemplos y no hay ningún ejemplo histórico. ¿Okay? Para que exista un ejemplo de libre mercado real, que sería todo a la derecha, o sea, es el dinero decide todo. O sea, la gente toma todas sus decisiones con la cartera, no hay absolutamente nada más importante que la cartera. Eso nunca ha existido, porque siempre ha existido Estado, reyes, religiones, teología, moral, que de alguna manera afectan o limitan qué tanto puede hacer el dinero. Del otro lado, nunca ha existido el comunismo, porque el comunismo implicaría que la masa trabajadora tuviera la posesión de los medios de producción. Eso tampoco nunca ha pasado. Ha pasado socialismo, que se supone que es el estado intermedio entre el capitalismo y el comunismo, que es el Estado es dueño de algunos de los medios de producción y los usa para el bienestar de todos, en lo que no se organizan y ya los trabajadores se apropian de los bienes de producción y ya no hay ningún intermediador y es como una vida en común, ¿no? Las dos son utopías que nunca han pasado y probablemente nunca van a pasar. Y está bien, por lo que les explicaba al principio, por la dialéctica. O sea, sobre todo por el valor de la dialéctica. Y justo en esto, les voy a explicar estos dos. ¿Cuál es la gran diferencia fundamental entre capitalismo y comunismo? Es que, y aquí está Adam Smith y Marx, ¿no? Dos personas con cabellos increíbles de la historia. Sí, ahorita vamos a regresar al neoliberalismo. Pero primero la diferencia entre capitalismo y comunismo. A grandes rasgos, el ismo determina quién se queda con el valor agregado de la producción. ¿Okay? El valor siempre lo crea el trabajo. O sea, si nos regresamos a Hegel, el trabajo es una manera de yo dignificarme. Yo trabajo para verme identificado en el fruto de mi trabajo. Yo transformo madera en barcos porque me quiero ver identificado en el barquito. Hago una estatua de cerámica y veo mi talento. Tomo una foto y veo el resultado de mi trabajo. Soy yo, es mío. Ese valor yo lo generé. Yo transformé la naturaleza en un bien. ¿Ok? El ismo determina quién se queda con ese valor agregado. Y a grandes rasgos, la gran diferencia que tenían esos dos pensadores es que Marx decía que el comunismo era la apropiación común de los medios de producción. O sea, todos somos dueños del agua, todos somos dueños de la tierra,
Todos somos dueños de la madera, todos somos dueños del oro, todos somos dueños de nuestros datos, todos somos dueños de la privacidad, todos somos dueños de los bienes comunes y de los medios de producción. Y Adam Smith no. Adam Smith parte de la premisa de que no, hay bienes privados. No tanto bienes materiales, no es que Marx decía que tú no puedes tener un celular, tú no puedes tener una casa, tú no puedes tener un carro. No, nunca dijo eso. Ahí es donde siempre lo sacan de contexto. Él hablaba de los medios de producción y los medios y los bienes comunes. Y Adam Smith decía que no, que todo aquello que no está apropiado puede ser apropiado. Esto es algo fundamental para entender cómo funciona el capitalismo. De hecho, piensen, ahorita empezó la carrera por llegar a Marte, ¿no? Elon Musk le está metiendo lana, Rusia le está metiendo lana, quieren llegar a otros planetas. ¿Por qué? Porque bajo el principio del capitalismo, todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado. Y de hecho, históricamente, si se van a investigar, todas las grandes fortunas de la historia parten de una apropiación de bienes comunes. Piénsenlo así. Claro que hoy cuando compras una tierra, pues compras tierra con tu dinero y dices, pues yo trabajé, yo acumulé capital, yo voy a comprar tierra. O sea, tengo el dinero para comprarla, la compro dignamente, ¿no? Pero piensen en las primeras tierras. La primera vez que alguien dijo, este pedazo de monte es mío y le pongo rejita y si te metes te doy un escopetazo. O sea, en algún momento, al principio, alguien tuvo que decir, esta cosa que es común, que es tierra, que le pertenece a la humanidad, ahora es mía y yo tengo derecho a rentarla. Entonces, obviamente eso crea una ventaja competitiva que acumulado en 700 años de historia, crea una desproporcionalidad absurda. No por coincidencia estamos migrando a una gran economía de rentas. O sea, ahorita todo es rentado, todo lo están transformando en renta. ¿Por qué? Porque el que tiene capital se apropia de bienes comunes. Y los bienes comunes rentados solo suben en plusvalía y aparte te generan capital de flujo con renta. Entonces, si quieres ser rico, compra terrenos y réntalos y aguántate, gasta lo menos posible y a la larga vas a acumular tanto capital y la renta te va a seguir generando y la plusvalía también, porque somos más gente y cada vez hay menos espacio libre, que las probabilidades de que pierdas tu fortuna son muy bajas. Eso crea un problema muy grande que es un país o un mundo sin movilidad social. Entonces, ese es el problema que de centro del capitalismo contra comunismo. De hecho, para que vean lo común que la gente malentiende estos dos pensadores y lo mal que están representados en nuestra época y lo mal que la gente está cuando tiene debates sin leerlos, ¿no? Esta es una frase de Adam Smith, que es el papá del capitalismo, ¿ok? Los derechos del terrateniente tienen su origen en el robo. Los terratenientes, como todos los demás hombres, aman cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta incluso por los productos naturales de la tierra. Y esto lo dijo el papá del capitalismo. O sea, la persona que prácticamente dio a luz a nuestro modelo económico de la mentalidad de tiburón y la competencia y levántate temprano, decía que los terratenientes son unos ladrones porque se apropiaron de un espacio común. El problema es que cuando hablas de tierra, para nosotros ya es tan común que dices, pues es que entiendo de dónde viene la compra de la tierra. Pero ¿qué tal si quito el ejemplo de la tierra y les digo, ¿quién es dueño de sus datos? O sea, tú cuando usas Google, Facebook, Rappi, Uber, lo que sea, tú le estás dando datos a esas empresas y esas empresas están usando tus datos para ganar dinero. Y dices, bueno, pues que recibo algo a cambio porque me están dando el resultado del uso de la plataforma. Pero el hecho de que sean empresas trillonarias y tú recibas memes de gatitos y fotos de tus tías, quiere decir que tú estás recibiendo marginalmente menos valor de lo que ellos ganan con tus datos. O sea, lo que ellos ganan con tus datos, que es la capacidad de manipular campañas, desestabilizar democracias, vender publicidad y controlar tu opinión pública, vale mucho más de lo que tú estás recibiendo a cambio. Ellos se están apropiando de un nuevo bien común, que son los bienes intelectuales, la propiedad intelectual. ¿Quién es dueño de tus decisiones? ¿Quién es dueño de tus intenciones? ¿Quién es dueño de tus gustos? Hoy, redes sociales es dueño de tus gustos. Los está vendiendo y los está monetizando. Y ese es uno de los mayores debates que tenemos en la modernidad. Porque digo, saben también, ¿no? Hay un CEO muy famoso de una empresa de alimentos y bebidas que dijo que deberíamos de privatizar el agua. Y ahora, pues digo, si tenemos una pandemia, pues podemos privatizar las vacunas y podemos privatizar el aire. ¿Me explico? Porque ya hay gente corriendo a Marte a privatizar Marte. Y el que llegue primero, se los aseguro que va a ser un claim de decir Marte es rusa, o Marte es de Estados Unidos, o Marte es de Tesla. Alguien lo va a decir, porque así funciona el capitalismo. Todo aquello que no está apropiado puede ser apropiado. Y vean del otro lado, esta es una frase de Marx. En el siglo corto que lleva en la existencia como clase soberana la burguesía, ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. O sea, si alguien entendía lo que tiene de bueno el capitalismo, era Marx.
Era Marx, nada más que la gente no lo lee, lo tienen miedo, o sea, prefieren quedarse con el estereotipo de viejo barbón que quiere que nadie tenga nada y que todos seamos igual de pobres y nadie lo lee. Y nos quedamos con el estereotipo de lo que nos han vendido, de lo que el fracaso autoritario que ha sido Cuba o Venezuela o lo que sea, y nadie los lee. Y nadie se toma en serio los debates y jugamos con estereotipos pretendiendo saber de lo que estamos hablando y no nos metemos al debate real, mientras la gente que sí toma las decisiones de políticas públicas hace lo que quiere, porque no estamos capacitados para el debate. Entonces, esto me lleva, de nuevo, a la importancia de la dialéctica. O sea, por más que dijéramos, ¿sabes qué? Sí, el capitalismo probablemente es lo mejor que nos ha pasado de los años 30 a los años 70. El progreso que tiene la humanidad de los años 30 a los años 70 es por el capitalismo. Si no hubiera sido una economía expansiva que fomenta la innovación y promueve los valores de emprendimiento y de generar cosas nuevas y generar valor, no estaríamos en la vida cómoda que estamos hoy. O sea, debemos eso al capitalismo. Por otro lado, si no existiera la dialéctica de la historia, y no existiera la democracia y el debate, no existiría ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas las consiguió la izquierda. Si no hubiera sido la pelea por la igualdad, seguiríamos teniendo niños trabajando. Hay documentales enteros diciendo cómo Londres usaba niños para limpiar chimeneas, porque eran más chiquitos y cabían y costaban menos. Y era una práctica relativamente común. Hay fotos de niños vestidos y manchados de carbón de pies a cabeza, porque era más barato contratarlos para limpiar chimeneas. Y ahorita es algo que vemos casi con vergüenza. ¿Cómo permitimos eso? ¿Era realmente noble o moral pensar que usar niños era más viable para limpiar chimeneas porque eran más aptos para hacer el trabajo? ¿Su vida valía más que el costo incremental de un hombre para limpiar la chimenea o desarrollar una herramienta? Nunca nos hubiéramos visto en la necesidad de desarrollar una herramienta para limpiar chimeneas si no hubiéramos prohibido el uso de niños en el trabajo. Entonces, todo esto, salario mínimo, pago por horas extras, jornadas de 8 horas, fines de semana, seguro social, reglas contra discriminación de género o de raza, seguridad en el trabajo, todas son cosas que se lograron a través de la dialéctica, a través de la democracia, a través del debate de ideas, de decir, oye, está bien el progreso, pero no manches. O sea, está bien que tenemos que generar riqueza y tenemos que generar más cosas, pero ¿vale la pena seguir matando gente por ello? ¿Sabes? O sea, pues no creo, ¿no? Aquí mi recomendación siempre es, y es algo que recientemente lo leí de un autor argentino y ahora lo tengo tatuado en el cerebro, es, mi preocupación siempre es cómo no llegar con vergüenza al futuro. Y esta es una pregunta muy difícil. O sea, ¿cuáles son las cosas que hago yo hoy como individuo, de las cuales tengo injerencia en acto o en intelectualidad, que me van a hacer o no llegar con vergüenza al futuro? ¿Cuáles son las cosas de las cuales me voy a arrepentir? ¿No? Luego les voy a platicar y después de esta sigue el neoliberalismo, se los prometo, porque sé que es una palabra que a nuestro actual presidente le gusta mucho. Es, ¿por qué escogimos el capitalismo? O sea, ¿por qué escogimos esto? Y de hecho hay una razón filosófica por detrás bien interesante, que es, no sabemos cómo es el futuro. No tenemos cómo predecir el futuro, porque si supiéramos el futuro, sería muy fácil decidir cuál es la mejor manera de llegar a él, o sería más fácil definir cuál es la manera más adecuada de llegar a él. El problema es que no podemos predecir el futuro. Y de hecho, históricamente también nos dimos cuenta de que cuando un dictador tiene una visión sobre el futuro y la impone sobre los demás, el paraíso o la utopía de un hombre puede ser el infierno de muchos otros. Y ese es el problema con los dictadores visionarios, que llegan y se venden como, yo tengo la respuesta, este es el camino, a esto deberíamos de aspirar como sociedad, y resulta que pues por ahí tenía escondido de que, pero mi única mascota permitida son los hámsters y todas las otras mascotas las vamos a matar. Eso no me habías dicho, ¿sabes? Y normalmente los dictadores tienden a tener estas visiones utópicas y tienen un plan de sociedad que tienen una serie de cosas que son infernales para muchas otras personas. Entonces no podemos predecir el futuro, no podemos estar ni siquiera de acuerdo en qué tipo de sociedad quisiéramos construir. El futuro es impredecible. Si algo es evidente es ahorita en la pandemia que el futuro es impredecible. Si hubiéramos sabido de la pandemia, hubiéramos hecho inversión en hospitales y respiradores y no hubiéramos perdido seres queridos, porque el costo económico no se compara con el costo de vidas, con el dolor de las familias que perdieron a una persona en esta pandemia. Pero no nos preparamos. ¿Por qué no nos preparamos? El capitalismo tiene una característica peculiar muy común. A diferencia de la democracia dicta que es una persona, un voto. No importa quién seas, tu voto vale igual que el voto de cualquier otra persona. Si eres mayor de edad, tienes derecho a votar. Puedes perder tus derechos a votar dependiendo de cómo se estructura la sociedad, si eres criminal o lo que sea, lo puedes perder, ¿no? Pero vamos a suponer, cada voto vale lo mismo. Blanco, negro, hombre, mujer, rico, pobre, alto, bajo, adulto, joven, viejo, lo que sea, los votos valen lo mismo. En el capitalismo es un sistema democrático donde cada centavo es un voto, no cada persona. El capitalismo se filtran las utopías a través del voto de la compra. Entonces, el capitalismo es como decir, pues mira,
Si viviéramos en una sociedad democrática en todo y vamos a desayunar y yo digo, yo quiero sucaritas y tú dices, no, yo estoy a dieta, quiero comer algo de fibra, pues votamos y pues ni modo. O sea, tú y yo ganamos y pues él va a tener que comer lo que escogimos nosotros democráticamente. En el capitalismo no. En el capitalismo es, pues tú tienes tu peso, yo tengo mi peso, tú compras lo tuyo, yo compro lo mío. Y a la larga, en masa, vamos a ir a través de nuestra compra dictando cuál debería de ser el camino del progreso de la humanidad. Y se supone que sabemos lo que queremos y se supone que somos consumidores muy educados. Y digo, se supone con como 15 paréntesis y 15 comillas, porque muchas veces tomamos decisiones de compra muy idiotas y muy a corto plazo, pero se supone que a través de nuestra compra nosotros definimos cómo queremos ser el futuro, porque invertimos nuestro dinero en un negocio y en el otro no. Y supuestamente es el modelo perfecto, inclusive contra la moral, porque es, oye, ¿no te gusta cómo hace las cosas tal empresa? Pues no les compres. O sea, ¿no te gusta cómo hace las cosas Jeff Bezos? Pues no compres nada de Amazon. El problema ahí es de que, oye, ¿qué otra opción tengo? O sea, porque digo, la premisa es que todavía puedo opinar, que tengo opción de votar por alguien más. Pero si mi opción es morirme de hambre, si mi opción es irme a vivir al bosque, pues no me estás dando realmente una opción. O sea, la opción que me estás dando es morir, o sea, o participas o mueres. Y mientras más se aceleran los monopolios, porque también la economía tiene algo muy fuerte en el sentido de acumulación de poder por el cómo funcionan las economías de escala, cada vez más es escueta esta idea de que el capitalismo es un filtro de utopías, porque hace de una democracia de un peso y un voto. Hay algo muy extraño ahí. ¿Qué es el neoliberalismo? A grandes rasgos, a partir de 1930, prácticamente el mundo se decidió. ¿Sabes qué? Después de la guerra, se hizo el tratado de Bretton Woods y básicamente dijimos, vamos a seguir a un economista que se llama Keynes, ¿no? Keynes es el que decía, tiene que haber economía, tiene que haber capitalismo, pero tiene que haber regulación por parte del Estado. O sea, el Estado tiene que dictar algunos criterios básicos de los límites de la economía. Nosotros, o sea, no podemos crecer demasiado rápido, no podemos tumbar demasiados árboles, no podemos destruir demasiado el planeta, no podemos generar demasiada desigualdad porque se rompe el contrato social, entramos en caos y no hay progreso. O sea, Keynes fue el que dijo, tiene que haber una cierta regla, una cierta orden, un Estado que regule el funcionamiento del capitalismo en las economías. Y esta es, a grandes rasgos, el capitalismo en el que vivimos hoy. Poco a poco, después de los años 70, porque de hecho sigo y muchos pensadores concuerdan conmigo que de los años 30 a los años 70 fue cuando hubo más progreso en la humanidad. O sea, si lo ves proporcionalmente mejoró mucho la educación, mejoró la expectativa de vida, sacamos millones de personas de la pobreza. O sea, a grandes rasgos, el mundo mejoró mucho de los años 30 a los años 70. Obviamente veníamos de un trauma de guerra, que de nuevo se pudiera hacer una lectura dialéctica, que veníamos de una barbarie de matarnos a balazos y tirarnos bombas nucleares, y de repente fue, pues vamos a poner orden a la casa, vamos a abrazarnos tantito, ya nos odiamos durante 2 guerras seguidas, mejor a tranquilizarnos antes de que nos acabemos, y pues el mundo progresó mucho de los 30 a los 70. Lo que pasó después de los años 70, y hay un parteaguas bien interesante, que es la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que fue cuando dijeron una frase muy famosa que es, there is no alternative, no existen alternativas. Prácticamente en los años 70, cuando dijeron no existe alternativas, lo que se referían era el comunismo fracasó, o sea, la Unión Soviética colapsó, todos los intentos del socialismo fracasaron. Hasta los 70 todavía habían muchos debates de que si era lo correcto quedarnos en el capitalismo o intentar algún modelo tipo socialista, ¿no? Con un estado mayor de bienestar, que diera más garantías individuales, que permitiera el mercado, pero dándole más prioridad a la vida humana que al crecimiento del valor financiero. En los años 70, Margaret Thatcher y Ronald Reagan dijeron, no hay opción. Colapsó la Unión Soviética, fracasaron todos los intentos socialistas, lo único que tenemos es el capitalismo. Y mucha gente conoce esta frase como la democracia, es la menos peor de los modelos que existen de administración política. Lo mismo se dice de la economía, el capitalismo es la menos peor de las opciones que tenemos hoy para guiarnos como sociedad. El problema es que de los 70 al 2020 ha sucedido mucha desregularización, sobre todo desregularización bancaria, permitiendo una serie de atrocidades financieras a nivel global que a grandes rasgos nos llevan a donde estamos hoy, al problema en el que estamos hoy. El neoliberalismo, para entenderlo claramente, para entender el neoliberalismo tenemos que entender el liberalismo, ¿no? El liberalismo, como les había platicado, es separar al rey y a la iglesia del pueblo y decir, nosotros democráticamente vamos a elegir quién nos va a guiar, quién nos va a llevar y quién van a ser los gobernantes. Era liberarse del clero y liberarse del rey. El neoliberalismo es liberarse del Estado. O sea, el neoliberalismo lo que apunta es decir que el dinero puede operar completamente libre sin ninguna regulación del Estado. A eso apuntan las prácticas neoliberales. Cuando la gente dice tienes tendencias neoliberales, tradicionalmente está hablando económicamente de la derecha y de abajo porque es muy poco Estado y mucha libertad para el dinero.
Y obviamente, pues, digo, se los digo filosóficamente, ideológicamente, tiene muchos problemas y muchas complicaciones. O sea, si el comunismo fue una utopía que aplicada en la realidad fue un infierno, el anarcocapitalismo o el neoliberalismo también lo es, porque pone en jaque muchas cosas que no funcionan si no tuviéramos el Estado como regulador. Y obviamente aquí entran los temas feos de los que nadie quiere platicar. O sea, es si realmente el dinero tuviera libertad absoluta de hacer lo que quisiera, ¿cómo regularíamos la prostitución infantil? O sea, ¿por qué estaríamos teniendo esta conversación? Pues que del otro lado te dirían, oye, pues si tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiera y tengo todo el dinero del mundo, yo puedo comprar lo que yo quiera, porque es mi dinero. No hay un Estado regulador. La moral es individual. Si a mí me parece moral, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo el dinero para hacerlo. Y el problema es que no tienes un Estado regulador que se encargue de imponer algunos valores mínimos para el funcionamiento de la sociedad. Y eso es lo cual la gente no quiere platicar. Lo difícil siempre es establecer cuál es la síntesis que tenemos que hacer entre la tesis y la antítesis. ¿Cómo nos quedamos con esas contradicciones internas para hacer una propuesta de un modelo de humanidad que nos dé orgullo llegar al futuro y lleguemos al futuro, ¿no? Por decirlo así. La última parte de la conversación la quería platicar justo en donde estamos ahorita. O sea, si es un tema que he visto recurrentemente y me sorprende, porque los mayores vehículos de pensamiento del mundo, o sea, Financial Times, Washington Post, o sea, New York Times, BBC, RT, o sea, todas las grandes, vamos a poner, grandes cadenas de comunicación, y también les puedo decir por el mundo intelectual, los grandes académicos están hablando de esto. ¿Cuál es el límite del capitalismo? O sea, ¿hay un límite para el capitalismo? Deberíamos de pensar que alternativas, modificaciones, alteraciones, reestructuraciones, porque todo el mundo lo está tratando de una manera diferente, pero todo el mundo está hablando del tema, se los aseguro. El Foro Económico Mundial, el de Davos, que sucede en enero, este año se pospuso, no va a ser en enero, probablemente lo van a mover o a junio o el siguiente año, pero ya le cambiaron el nombre, se va a llamar Foro Restart. Y es probablemente el foro económico más importante del mundo. Algo se está cocinando. Todavía no sé exactamente qué, pero definitivamente algo se está cocinando. Hay una serie de problemas muy grandes con el límite del capitalismo, inclusive como modelo financiero. Uno de los problemas principales, que de hecho inclusive lo platicamos en la reunión anterior que tuvimos, es el problema que tenemos ahorita es un problema del colapso de la demanda agregada. O sea, durante la pandemia, mucha gente perdió los empleos y de hecho muchas empresas estuvieron paradas. Por estar paradas, por no tener nada que producir ni demanda, pues tuvieron que dejar ir a algunos empleados. Esos empleados dejaron de recibir sueldo. Como dejaron de recibir sueldo, pues no van a tener dinero para gastar. Entonces, pues no se va a reactivar la demanda artificialmente. Y a grandes rasgos, las medidas que se tomaron económicas en el mundo fueron medidas neoliberales. ¿A qué se refiere? Inyección de dinero en el pico de la pirámide. O sea, a grandes rasgos fueron fondos de rescate. Oye, tu empresa va mal, ten tantos millones para que la reactives, para que vuelvas a contratar gente, para que vuelvas a producir. Pero si vas a volver a producir y apenas estás volviendo a contratar, ¿qué va a pasar con los 6 meses de rezago donde en Latinoamérica se perdieron 1/3 de todos los empleos y la gente no tiene ese poder adquisitivo para detonar demanda otra vez? ¿Cuánto se va a tardar? Si es que alguien todavía cree en trickle-down economics, ¿cuánto se va a tardar en permear ese dinero desde el pico de la pirámide hasta la base de la pirámide para generar demanda? Esa es la crisis que nos espera. Todavía no hemos visto la crisis. La crisis la tuvimos una crisis de producción. Ahora vamos a tener una crisis de demanda agregada. Y esta crisis va a ser igual o peor que la de los años 20. ¿Por qué? Porque tuvimos un rezago muy grande donde 1/3 de la población no recibió ingresos. Y ahora, durante mucho tiempo, van a estar súper recortados en lo que pueden comprar. Entonces, sus decisiones de compra van a estar muy sesgadas. Van a irse solo las cosas básicas. Y el problema también, a grandes rasgos, lo que pasó, hoy tenemos 2 grandes picos de dinero en el mundo. Tenemos la mayor deuda estatal de la historia de la humanidad. O sea, los estados están endeudados a un nivel absurdo, estratosférico. Y digo, y si se ponen a analizar cómo se estructuran estas deudas, pues a grandes rasgos nosotros les debemos a banqueros, ¿no? 50% de lo que nosotros pagamos como impuestos anuales se usan para pagar los intereses de la deuda del Estado. Los intereses de la deuda del Estado. O sea, el Estado debe miles de millones de pesos y nosotros todos los años, o sea, si trabajas de enero a marzo para pagar tus impuestos, el 30% de la carga tributaria, la mitad de estos meses tú trabajas para un banquero para pagarles los intereses de la deuda externa. Eso es a grandes rasgos lo que pasó con la desestructurización, desregularización del mercado financiero de los 70 para acá. Permitimos que los bancos le prestaran dinero a los países, endeudaran a los países y obviamente cuando un banco quiebra, dice, papi, dame más dinero. Se me acabó y si no me das más dinero, pues no hay más préstamos y no hay dinero fluctuando, tú dame más lana.
Y en el Inter lo que hacen es comprar sus propias acciones, pagarse bonos millonarios, comprarse otra casa en Mónaco y este dinero se queda acumulado. Los dos grandes picos de capital que existen hoy en el mundo es la mayor deuda estatal de la historia y 10% del GDP total del mundo está en paraísos fiscales. Parado. Y al mismo tiempo tenemos una crisis de demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos una manera, mecanismos de filtrar o reinyectar o reciclar el valor agregado a la base de la pirámide. Porque la idea del dinero, el dinero resuelve cosas cuando se mueve. Cuando tú me prestas y tú me pagas, yo le pago a él y él contrata y él renta y él invierte y él construye y el otro paga y el otro compra y el dinero fluctúa. El problema es cuando el dinero se acumula en un pico y yo saco todo ese valor agregado y lo meto en una cuenta para no pagar impuestos porque no creo en el contrato social y ese dinero se queda parado. Y resulta que después colapsan las economías porque no hay valor agregado y yo le digo al Estado, rescátame y pide dinero prestado. Entonces, ahorita estamos en un problema gravísimo de deuda y vamos a tener un problema gravísimo de demanda agregada. Y en el Inter va a haber caos social y la ruptura del contrato social. Digo, la verdad es que, o sea, me disculpo que tuvo que ser tan didáctico del principio de la presentación, pero muchos de esos términos son fundamentales para poder explicar los otros y se va como armando toda una narrativa. Y si brincas directo al final suena como muy ideológico. Entonces, por eso quería darle la explicación completa. Entonces, hoy les voy a presentar, a mi entender, cuáles son los 4 grandes límites que tenemos para el capitalismo. Porque en un escenario ideal, vamos a suponer, el capitalismo tiene crisis económicas. O sea, no es la primera, nos tocó otra en el 2008, nos tocó en México en 94. O sea, siempre hay crisis financiera, ¿no? Tiene que ver con juegan demasiado al casino en Las Vegas y se endeudan demasiado y especulan demasiado y hacen promesas a futuro y se les agujera la cartera y luego no cumplen las promesas y todo el mundo quería ganar de más y no se cumple el valor agregado y colapsa la economía, ¿no? Las Vegas no da para todos. Eso pasa en el capitalismo recurrentemente. Todos los economistas te dicen, a cada 4, 8 o 12 años, cuando va a estar muy fea, sucede otra crisis económica financiera, otro quiebre de la economía. Si tuviéramos tiempo infinito, pues no hay problema, porque eventualmente le vamos a atinar. Eventualmente tienen un hijo, el Elon Musk con Jeff Bezos, y resulta que es un genio que inventa un gran mercado libre que nos rescata a todos y es la manera más moral de tomar decisiones consumistas y nos salvamos. Pero nos va a tomar a lo mejor 4 siglos. Pero hay un problema muy grande, límite de tiempo, que es, siempre acuérdense de esta frase, la crisis puede durar más que tu capacidad de aguantarte el hambre. Eso es algo bien complicado. La crisis, si no existe alguien, y normalmente es el Estado, que inyecte dinero para reactivar la economía, el hambre te puede pegar antes de que la crisis esté lista para terminar. Y eso causa revoluciones y causa problemas muy graves en la sociedad. Y la otra es el mundo. O sea, ¿qué pasa con los recursos? Porque el capitalismo funciona muy bien cuando está en crecimiento continuo, cuando estamos constantemente apostando, invirtiendo, desarrollando, creando, generando, tumbando, construyendo, desarrollando, creciendo. O sea, mientras sigue en crecimiento, el capitalismo va muy bien. El problema es cuando lo frenas, cuando se acaba. ¿Y qué pasa cuando se acaban los recursos? Entonces, les voy a platicar de los 4 límites. El primer límite, definitivamente, y el de los más importantes para mí es la naturaleza. Definitivamente. Y creo que estamos ahorita viviendo este tema, ¿no? No sé si vieron, pusieron un reloj en Nueva York, si no me equivoco, que dice que prácticamente nos quedan 7 años para tomar una decisión y frenar el cambio climático antes que bajemos otro 1,5 grados de temperatura que va a tener un impacto pues, irreversible en las condiciones climáticas, ¿no? De hecho, por esto es que tantas veces los pensamientos de derecha son negacionistas de ciencia. ¿Por qué? Porque si aceptaran que la naturaleza es un límite, tienen que aceptar que el crecimiento económico no puede ser infinito. La premisa con la que montan mucha de su lógica los pensadores de derecha es que dicen, no, la naturaleza es infinita, no importa qué tanto daños le hagas, siempre se va a recuperar más rápido que nosotros. Es monumentalismo pensar que le estamos haciendo un impacto al medio ambiente, no es verdad, son negacionistas de ciencia. Tradicionalmente una persona que se lleva al extremo la idea de que el capitalismo puede crecer todo lo que quiera infinitamente, perpetuamente, niegan la ciencia. Por eso ahorita estamos viviendo este populismo y estamos viendo tantas figuras de derecha tan ignorantes, porque tienen que negar la ciencia. O sea, no pueden ser figuras de autoridad intelectual y al mismo tiempo defender el crecimiento económico, porque científicamente no hace sentido. En el 2015, en el Foro de París, todos el consenso intelectual del mundo, porque en el Foro de París se presentan los planes de desarrollo de los grandes bloques económicos del mundo, ¿no? O sea, Rusia presenta el suyo, China presenta el suyo, Estados Unidos presenta el suyo, todos presentan, Europa presenta el suyo. Y en 2015, y está documentado, o sea, está en internet, vayan a ver, o sea, todos presentaron sus planes. Oye, pues China quiere crecer tanto y desarrollar ferrocarriles y construir presas y
muelles y demás, y Estados Unidos quiere hacer tantas bases militares y quiere crecer sus tecnologías energéticas y Bueno, en el 2015 les dijeron, oye, pues muy bonitos sus planes, pero pues para hacer los planes de los 4, pues necesitaríamos 7 veces el territorio de la Tierra. O sea, no da. O los haces tú, o los haces tú, o los haces tú, pero todos no. O sea, no hay suficiente tierra para sus planes de crecimiento económico. Con estos márgenes de 6% de crecimiento económico al año, 7, tampoco es de duplicar la economía. No, crecimientos bastante moderados. No hay tierra suficiente. Hay un libro buenísimo que a todo el mundo se los recomiendo, de un escritor francés que se llama Bruno Latour, que se llama ¿Dónde aterrizar? ¿No? Es un antropólogo que habla específicamente de este problema. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que no hay tierra suficiente para todos? Porque hay otro tema. Vamos para 9 billones de personas y no se ve que vamos a desacelerar. Pero si hubiéramos hablado de esto hace, ¿qué les gusta? 100 años, que éramos 6 billones, pues dirías, pues todavía hay mucho monte, mucho espacio en blanco y todo. Ahora se ven las ciudades densas, pobladas, los aeropuertos atascados. Cuando hay una pandemia se muere una cantidad absurda de gente porque estamos todos amontonados y es más eficiente vivir todos amontonados. Y mientras más somos, más común va a ser el amontonamiento. Entonces el cuestionamiento es, ¿cómo le haces cuando te das cuenta que no hay tierra para todos? No hay espacio para todos. No hay materiales ni recursos para todos. ¿Okay? Otra cosa muy importante, lo último que quiero mencionar de la naturaleza, y de hecho es una crítica de Marx, que el capitalismo nos lleva invariablemente a la alienación de la naturaleza. O sea, el ser humano ya no se siente conectado con la naturaleza. Y aquí digo un consejo muy práctico, ¿no? Algo que yo hago con mis niños todos los domingos es que en casa de mi mamá preparamos un plato con frutas, verduras, carnes, quesos, puras cosas muy simples, comida muy simple, para que entiendan qué es la naturaleza. O sea, yo que trabajo mucho con comida, me da miedo que vayamos a llegar a un futuro donde tú le preguntes a un niño qué es una fresa y te diga, es la foto esa roja que viene en el empaque del yogurt, porque nunca ha visto una fresa, no sabe que viene de la tierra. ¿Cómo puedes esperar que un niño que no sabe que la fresa viene de la tierra tenga empatía por la tierra? Esa alienación de pensar que la naturaleza es como este canvas que está atrás de nosotros, que es súper poderoso y se regenera solo y no tiene nada que ver con nosotros y le valemos un pepino y hagamos lo que hagamos, la naturaleza siempre va a estar ahí. O sea, como que para que funcione el crecimiento infinito del capitalismo, tenemos que alienarnos de la naturaleza. Tenemos que pensar que la naturaleza es algo completamente ajeno a nosotros. Pues los antropólogos dicen que estamos viviendo en una época que se llama el antropoceno. Antropoceno es el ser humano, es el principal factor de modificación atmosférica de esta era geológica. El humano es el que causa el mayor impacto sobre el medio ambiente. O sea, si empieza la Tercera Guerra Mundial mañana, y de hecho Einstein decía que no sé con qué armas se van a luchar la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras, porque no va a sobrar nada después de la tercera. Si se pelea mañana la Tercera Guerra Mundial y nos extinguimos como especie, en 1.000.000 de años que vuelva a iniciar la raza humana, van a encontrar vestigios nuestros. A eso se refiere con la antropoceno. O sea, los antropólogos saben que ahorita nosotros ya vamos a dejar una huella en la Tierra. Nuestra huella ya es tangible en la Tierra. Entonces, si sabemos que estamos teniendo un impacto sobre la Tierra, lo único que no sabemos es realmente cuál es nuestra injerencia. Y a ver, implícitamente sabemos, pero es tan difícil de medir y es tan difícil de cuantificar como esta idea de, es que si uso menos popotes estoy ayudando, pero si un millonario viaja menos veces en su jet privado, pues ayuda más. Entonces, o sea, ¿quién tiene que hacer qué sacrificios y a qué escala? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque sabemos que tenemos un impacto. La atmósfera es como es por la cantidad de leones que hay vivos hoy, porque los leones transforman el oxígeno en otro tipo de gas y eso modifica la atmósfera de la Tierra. O sea, el resultado del equilibrio químico de toda la Tierra tiene que ver con lo que está sucediendo en el sistema. Cualquier cosa que le muevas tiene un efecto. Que no entendamos el efecto de una variable sobre el resultado del sistema no quiere decir que no lo tenga. De hecho, me parece muy tonto pensar que, porque es algo minúsculo, pues simplemente no tiene ningún impacto. Me parece muy peligroso. El siguiente punto son los refugiados. Y este creo que también va a ser un tema importante y ahorita en el tema de la pandemia fue gravísimo, ¿no? Estamos viviendo en un momento del mundo donde lo que se prometía la globalización. La idea de la globalización era una comunidad global, libertad de movimiento, de transacción entre fronteras, pero a grandes rasgos había una globalización y una libertad para el dinero, para la inversión, para la injerencia de la fuerza, pero no necesariamente para las personas. ¿Por qué es tan importante hablar de la migración? A grandes rasgos, y piénsenlo así, ¿cuántos países de primer mundo existen en el hemisferio sur? 1, 2, Singapur, Australia, y ya, es todo, ¿no? Prácticamente, si te vas históricamente a investigar qué ha pasado, el colonialismo y el imperialismo hizo una transmisión de valor agregado del hemisferio sur al hemisferio norte.
O sea, toda nuestra materia prima, toda nuestra riqueza se transformó en capital para el hemisferio norte. O sea, grandes rasgos lo que pasaba, y digo, esto pasó con Inglaterra, por ejemplo. Llegaban a India y era, oye, les queremos vender telas. Pues resulta que las hindús eran buenísimas tejiendo, las máquinas que tenían ellos no eran tan buenas, entonces les cortaban los dedos a las mujeres hindús y les obligaban a comprar telas. Y luego pues, se llevaban la materia prima, la guerra del opio, o sea, todas estas historias que pues, hay miles, ¿no? Que están documentadas por todos lados de cómo a grandes rasgos nos daban espejitos y se llevaban nuestro oro. O sea, esta es la realidad del hemisferio sur. El tema de la migración es importante, ¿por qué? Porque la migración es una manera natural de que el mundo homogenice su calidad de vida. El ser humano, cuando vive en un lugar que tiene condiciones indignas, se va. Dice, oye, si mi hijo todos los días para ir a la escuela, como yo no lo puedo llevar porque tengo que trabajar triple turno, lo acosan en la calle o lo asaltan o le roban su lanchera, pues vente, hijo, vámonos a vivir a otro lado. Y te vas a vivir a otro lado donde creas que tengas una mejor oportunidad de trabajar y que tu hijo tenga una vida digna. Cuando cerramos las fronteras decimos, no, tú sufres lo que tengas que sufrir en tu paísucho ese y nosotros nos quedamos con el beneficio acá de este lado del muro. Pero al mismo tiempo, yo tengo mucha injerencia económica y política sobre ti, te compro tu materia prima, te dejo todas las condiciones miserables y me quedo con el beneficio acumulado. A grandes rasgos, este es el problema en el que estamos. Regresamos a construir muros. O sea, en los 70 habíamos tumbado muros, habíamos celebrado la libertad de movimiento y la libertad internacional de que la gente migrara, y la migración tiene un valor de homogenizar la calidad de vida de los países, y ahora otra vez estamos diciendo, no, los migrantes son el problema. Los migrantes, al mismo, les dicen los migrantes de Schrödinger, como el gato de Schrödinger, porque al mismo tiempo son flojos y nada más vienen a quitarte dinero y a robarte seguro de gastos médicos, y al mismo tiempo vienen a robarte tus empleos. Entonces, juegan ambos papeles contradictorios al mismo tiempo para la narrativa política. Pero queda claro que la migración no es un problema. De hecho, si se van a los números de la ONU, no hay un incremento en migración de los 70 para acá. No hay. Lo que sí pasó es que sigue existiendo una transferencia de valor agregado enorme del hemisferio sur al hemisferio norte, y al mismo tiempo, como saben que se les acabó la tierra, empezaron a levantar los muros, porque saben que se está acabando el territorio. El siguiente límite, y este es uno que me pega en especial, son las discapacidades y las enfermedades mentales. Este es muy serio. Lo primero que les digo es que cuando pensamos en discapacidades tenemos que pensar que todos somos discapacitados en potencia. Todos. Primero por la edad, ¿no? Porque el mercado te exige un cierto nivel de rendimiento que tú puedes dar hasta cierta edad. Después de cierta edad tú te puedes retirar. Si tuviste la fortuna de generar suficiente valor para retirarte cómodamente, pues perfecto, ve a gozar tu vida, aprende a pintar y tocar el piano. Pero si no, ya no tienes cómo generar, porque el mercado ya no requiere tu fuerza de trabajo. Entonces hay una primera discapacidad enorme que está vinculada a la edad. O sea, vamos a tener una, y es algo sumamente deprimente, porque las personas mayores son la historia de la Tierra acumulada. O sea, son la historia viva de lo que ha pasado y de dónde venimos. O sea, vean, por ejemplo, Japón, que es de los países que tiene la expectativa de vida más alta del mundo. Algo que tiene muy diferente a otros países es que los ancianos tienen un lugar activo en la familia. O sea, tú cuando te vas a escoger una carrera o cuando te vas a casar, le pides permiso a tu abuelo en Japón. Sé que México también comparte algunos de estos valores. El abuelo tiene un papel activo en la familia, y el hecho de que tenga un papel activo le da razones para vivir. Cuando un abuelo mayor se siente inútil, se siente una carga para la familia, se fragiliza inclusive su salud. Entonces, el hecho de que nosotros consideremos que la discapacidad también está vinculada a la edad, pone en jaque la historia del mundo y pone en jaque la memoria de nuestros abuelos y el núcleo familiar que protegemos, que es muy complicado. Y por otro lado, está la automatización, que es, oye, pues hoy todavía algo que puedas hacer manualmente, cargar costales, arreglar cajas, pues a lo mejor puedes hacer algo que no está vinculado necesariamente a la educación. Pero mañana que tengamos una capacidad de automatización brutal, como muchas de las cosas que se aceleraron durante la pandemia, pues mañana que vas a buscar empleo, pues resulta que, oye, pues es que antes había 100 puestos para acomodar cajas, ahora hay 2, porque el resto los hacen las máquinas. Y vete a educar, pues ya te educaste, ahora tienes una maestría. Oye, pues puestos gerenciales, pues también hay 2. Y resulta que toda la gente que no tenía puestos, que ahora se educó, pues ahora hay 400 personas con maestría y siguen habiendo 2 puestos. Entonces, la educación tampoco es una solución. A grandes rasgos, la automatización nos va a incapacitar y va a incapacitar a las futuras generaciones de una manera como nunca habíamos visto antes. Claro que hay una parte que se recicla como reinvención de puestos, que es, oye, pues ahora resulta que mucha gente estudia marketing o redes sociales o community manager, lo que tú quieras. Ahí es altamente cuestionable si realmente agregan valor o simplemente están haciendo algo que se llama en la academia bullshit jobs, que son trabajos de relleno. Que es verdad, o sea, y de hecho se me hace muy cómico porque es un filósofo el que inventó el término de los bullshit jobs, y hay muchos, hoy en día hay más bullshit jobs que nunca, o sea, estos
¿sabes? Coasesor, vicepresidente de relaciones intrapersonales para redes sociales. ¿Qué haces? ¿Sabes? No le doy like a fotos del dueño. Entonces, como que, sí, y hay muchos bullshit jobs y los hemos estado creando. Aquí lo raro es, imagínense si alguien estuviera congelado 100 años y de repente te despiertas y te dicen, oye, qué bueno que te despertaste, resulta que inventamos la automatización, ahora 50% de los trabajos manuales que se hacían hace 100 años los hace un robot. Buenísimo, pues vamos a tomarnos cerveza y a jugar fútbol. No, 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 igual tienes que trabajar para vivir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos, que trabajar es una condición voluntaria de identidad. Ya poder trabajar con algo con lo cual te diera orgullo, te sintieras identificado. Y obviamente las enfermedades mentales son otro problema muy grande. Estamos viviendo en una época con una pandemia de violencia contra la mujer, depresión, ansiedad. Tuvimos un incremento de 150% en el suicidio de niñas entre 13 y 17 años del 2011 hasta hoy. 150%. A grandes rasgos está vinculados con la nueva manera como se estructura la sociedad, redes sociales, los nuevos hábitos de socialización, pero con un sentimiento de esperanza también. Mucha gente ve lo que está sucediendo hoy y a ver, y hay unos datos que son descorazonantes. Si comparas la generación que nació en los 40, tenían 90% de subir de nivel socioeconómico comparado con donde nacieron sus papás. ¿Okay? Tú te mueves 40 años para adelante y las probabilidades eran 50% de que tus hijos vayan a ser más ricos que tú. Hoy en día es 8%. 52% de los jóvenes en Estados Unidos, arriba de 30 años, viven con sus papás. Esta va a ser la primera gran generación que abismalmente va a vivir peor que sus padres. Ese es un gran problema. Y lo estamos viendo en enfermedades mentales y discapacidades. Y el último, para terminar de deprimirlos, yo no dije que iba a ser fácil, es la democracia. Digo, si algo estuve expresando y algo que yo defiendo profundamente es el valor de la dialéctica, de que si tenemos buenos debates, si tenemos buenas conversaciones, si nos educamos sobre estos términos y buscamos soluciones para los problemas, pero los afrontamos fríamente en lugar de negarnos a la ciencia o decir que no está pasando nada, podemos seguir progresando y hemos sobrevivido catástrofes en el pasado y nos da tiempo de ajustarlas, pero ajustarlas implica admitir que son un problema. Si no admitimos que son un problema, pues nadie va a pensar que hay algo que ajustar. Y ahorita lo que está en jaque es la democracia. Y esto es muy fácil de explicar. Los políticos se pueden comprar. Lo siento, pero es verdad, ¿no? O sea, las políticas públicas tienen un costo. Lo siento, pero es verdad. De hecho, en Estados Unidos, el lobby está regularizado. O sea, el lobby político existe. O sea, tú como empresa puedes llegar y meterla al partido porque quieres hacer un cambio de política pública. Totalmente documentado. En Brasil, en un gran escándalo que hubo en el gobierno pasado, se decía que el costo de un cambio de legislación era 10% del valor agregado que te generaría como empresa. Tal cual. O sea, un P&L, lo metes al Excel y dices, yo quiero cambiar esa política pública para que la vida de anaquel de mi producto sea, o el arancel sea menor y va a generar tanto profit, me cuesta 10% comprárselo al Estado. Así se vendían las políticas públicas en Brasil a unos mandatos atrás. Lo otro es que si tú vas a ser candidato a un puesto público, pues necesitas hacer campaña. Necesitas llegarle a la gente, necesitas hacer masa necesitas que la gente te conozca, necesitas dinero para la campaña. Las campañas son caras, pero el dinero no viene gratis. Si te prestan dinero, te van a pedir algo a cambio. Te van a decir, pues yo te apoyo, pero pues tú apóyame. O sea, si yo te apoyo, pues ayúdame a hacer un fideicomiso, ayúdame a desregularizar, ayúdame a quitar las cargas tributarias, ayúdame, porque yo te estoy dando el dinero para la campaña. Entonces, cuando llega un político allá, pues ¿qué importa realmente su ideología? Ya se vendió desde antes de llegar. Y estoy hablando de todos, porque la política es cara. ¿Y por qué la foto de esta persona que tengo mis dudas que sea humano? Sobre todo en esas fotos de close-up que se ve especialmente plástico. No sé si es un muñeco de cerámico, no me da miedo. Pero aquí lo raro es, hoy las campañas políticas se ganan con redes sociales. O sea, prácticamente tú puedes desestabilizar una democracia entera de un país en base a noticias falsas, opinión pública, a base de cosas que son manipulables. Y tienen un precio. Y el problema es que si realmente... Y de hecho, un politólogo lo dijo muy bien. Ustedes pueden votar por ustedes quien quieran, mientras yo escoja los candidatos. En un país, lo que pasa es que el 0.2% de la población escoge los candidatos y el 98% vota. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? ¿Llegar a un restaurante y escoger entre 5 platillos en el menú? ¿O definir qué debería de estar en el menú?
Y hay muchos casos en el mundo donde no tenemos ni siquiera esa libertad de decir qué está en el menú y nos sentimos libres de hacer estas cosas. Entonces, aquí, ¿qué hacemos para terminar, ¿no? Con un último aprendizaje? Hay un pensador que me gusta mucho, más allá de las atrocidades políticas que hizo, que fue Lenin. Lenin tiene una frase muy famosa que era learn, learn, learn. Aprender, 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 ¿no? De hecho, hay una historia, un chiste muy padre que cuenta Zizek, que es un filósofo, que hay un cuadro de él que se llama Lenin at Warsaw, en la batalla de Warsaw, ¿no? Y en el cuadro está su esposa teniendo relaciones con un soldado. Y llegan y dicen de que, oye, pues, ¿dónde está Lenin? Está en Warsaw. O sea, no está aquí, porque dice Lenin en Warsaw, Lenin está en Warsaw. Por eso no está en el cuadro. Y aquí lo raro es que hay una continuación de ese chiste, de este pensamiento de que pues, Lenin estaba siempre haciendo lo que debería ser, un hombre siempre muy noble, muy dedicado. Están Lenin, Marx y Engels y les preguntan de que si tuvieras que escoger entre una esposa y un amante, ¿qué escogerías? Entonces le preguntan a Marx, Marx una persona muy moral, muy correcta, dice, no, yo quiero a mi esposa. Engels, un poco más burgués, más vividor, dice, no, yo prefiero al amante. Y Lenin dice, yo quiero las dos. Y dice, ¿cómo Lenin? ¿Por qué las dos? Y dice, no, pues es que a la esposa le voy a decir que estoy con la amante y al amante le voy a decir que estoy con la esposa. ¿Y qué vas a hacer? Learn, learn, learn. Y aquí justo es eso, es como, entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos a defender la izquierda absurdamente y pelear por la igualdad de todos y hay que destruir todo y empezar una revolución del proletariado y establecer un estado de igualdad absoluta, o nos dedicamos a ser unos capitalistas descontrolados y hacemos las cosas sin voltear a ver y sin entender las consecuencias con tal de que se dé el crecimiento necesario. Más bien a uno les decimos sí, 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 estoy contigo, al otro sí, 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 estoy contigo y aprendemos, aprendemos, aprendemos. Porque estamos en una época muy complicada. Y me preocupa mucho que estamos atrapados en la pseudo-acción y no estamos haciendo realmente el pensamiento que deberíamos de hacer. Mucho de lo que hacemos para ocuparnos es para distraernos y sabemos que hay decisiones importantes que deberían de ser tomadas. Sabemos que hay temas importantes de los cuales tenemos que hablar, pero nos mantenemos ocupados para no caer en la desesperación de decir cómo afronto estos problemas tan complicados. Y para no llegar con vergüenza al futuro, tenemos que ser adultos responsables y tratar de responder a estas preguntas difíciles, porque si nosotros no las respondemos, alguien las va a responder por nosotros. Gracias. Muchas gracias, Diego. Oye, haciendo la primera pregunta, yo creo que la más importante, uno de los chavos, ¿qué marca de tenis estás usando? Buenísima, del camarada comunista Kanye West. Sí, los Yeezy. Que de hecho justo ayer él dijo que se va a comprar de regreso todos sus másters y sus derechos de autor y va a empezar un sindicato para artistas. O sea, es un verdadero camarada de izquierda. Sí. Ok, de las más importantes. Sí. Sigamos con lo demás. Dale. Una de las preguntas que nos hace Gerardo de la Garza dice, dejando aislado temas como acoso o bullying, muchas agrupaciones o conjunto de personas luchando teóricamente por algo común comienzan a reclamar cosas que actualmente vemos mal o socialmente incorrecto. Como por ejemplo el equipo de NFL Redskins, que ya no se llama Redskins. Sí, exactamente. Sí, es un tema muy importante, la crítica políticamente correcta. Yo voy a ser muy brutal con mi respuesta aquí. Para mí, cuando empezamos a hablar de puro moralismo, quiere decir que nadie tiene nada nuevo que proponer. O sea, yo creo que cuando un grupo ideológico cae en la moralización de los discursos, es que no tiene nada que proponer. Simplemente te está diciendo, no me gusta cómo lo haces. ¿Sabes? Deberías de hacerlo, pero deberías de ser más moral en el acto. Y para mí ahí no está el fondo de la discusión. O sea, a mí realmente la forma no es tan importante como el fondo. O sea, me gustaría mucho más tener un debate intelectual ideológico sobre cuáles son los fines que quieres alcanzar y qué es lo que quieres transformar en la sociedad, en cómo hacerlo, ¿sabes? Es como que, pues mira, por ejemplo, ¿usar popotes va a salvar el mundo? No, pero se ve bien, entonces la gente lo hace, ¿sabes? Ese es el tipo de cosas que a mí no me interesan. O sea, todo este tipo de discusiones son discusiones de forma, no de fondo. Y para mí las discusiones de forma son peores porque te mantienen atrapado en un status quo y te hacen ignorar el problema real. Para mí esas cosas son distracciones totalmente. Francisco San Vicente, en tu opinión, ¿qué tiene que pasar para que una nueva revolución se dispare? De hecho, yo más bien lo que quiero proponer es que tenemos que hacer para que no exista una revolución. La revolución implica muerte. O sea, la gente romantiza estos temas y son horribles. O sea, pregúntale a cualquier persona que ha participado en una revolución y nadie quiere revoluciones. O sea, idealmente podemos ser más inteligentes y precavidos
y tomar decisiones preventivas para evitar revoluciones. Nadie quiere otra guerra. O sea, si algo nos dijo Einstein es que la tercera guerra va a ser fulminante para la historia de la humanidad. O sea, hoy el pánico nuclear que existe es prácticamente presumir cuántos misiles nucleares tienen para que nadie haga nada. Porque en el momento que suelten el primero, va a ser catastrófico, pero catastrófico. Y la cantidad de gente que tenemos, para mí no es una opción, o sea, no debería ni siquiera jugar con ese tema. O sea, ese tema para mí es un tema demasiado serio. Lo que tenemos que hacer es entender lo terrible que podría ser llevar a la sociedad a ese punto de quiebre donde no exista otra opción más que la revolución. Más bien lo que tenemos que hacer es cambiar algo antes de que suceda. O sea, ese es el punto. Yo no soy comunista en ese sentido de que creo que la única transformación viene de las revoluciones. O sea, a mí me parece romántico de más y poco empático, porque ¿qué pasa con la gente que muere en la revolución? Para ellos no sirvió de nada. Entonces yo prefiero ser mucho más cauteloso, mucho más frío, mucho más tajante en el análisis y prefiero ser vulgar y brutal y violento en el análisis y cambiar las cosas que son urgentes que cambiemos a dejar que todo siga más o menos tibio hasta que explote. Humberto Garza, ¿qué opinas de que esta crisis de salud se vuelva una crisis financiera? Que los bancos quiebren y se vuelva una crisis social. Claro. O sea, ahí el análisis que se tiene que hacer es muy simple. Es utilitarismo contra deontología kantiana. ¿Cuánto vale una vida? Que el primer variante diga, ¿cuánto vale una vida? Porque si vamos a llegar a eso, quiero que le pongan precio. Y quiero que la gente inclusive tenga disponibilidad de decir, ¿sabes qué? Tengo 97 años, tengo cáncer terminal, denme mis 10 millones de dólares y se los voy a dar a mis hijos. Pero póngale precio. O sea, porque es fácil tener esa discusión, porque siempre la gente que se muere no es tuya. O sea, siempre es un tercero, siempre es alguien en África, en India, en Sudamérica, en un gueto. O sea, nadie tiene esta discusión con la convicción que se requeriría para tener esta discusión en serio. O sea, es una discusión que requiere lectura. Necesitas entender los beneficios del utilitarismo, que es el mayor bien común para la mayor cantidad de gente, incluyendo la muerte de algunos, versus la deontología kantiana, que es la vida es un fin en sí mismo. La vida no tiene precio. Ningún ser humano debería ser sacrificable. Es terrible, pero esa es la verdad. O sea, la gran pregunta es, ¿qué ganamos con no prepararnos para la pandemia? Sí, porque digo, ya que sucedió, ya que nadie hizo nad,a es fácil decir, nos va a salir más cara la crisis. Pero la pregunta es, ¿y hace 10 años, cuando dijeron después de la fiebre aviaria, que fue el N1S1, cuando dijeron que a cada 10 años hay una crisis respiratoria porque este virus muta 10% por año y en 10 años es 100% nuevo? ¿Por qué nadie se preparó? O sea, si realmente es un mercado de futuros, ¿por qué nadie hizo una inversión en respiradores? Porque, a ver, queda claro que el problema no fue la pandemia, el problema fue la mala infraestructura médica. O sea, la pandemia la podríamos haber controlado. Todo el mundo dice que es una gripa, mucha gente se recupera como si nada. Con respiradores las probabilidades de que fallezcas son muy bajas. El problema fue infraestructural, no fue de pandemia. Entonces, el problema para mí siempre fue económico. La pregunta es por qué nos estamos preguntando ahorita. Los economistas son los peores pseudocientíficos que existen porque solo pueden, en retroactiva, explicar el pasado, pero no pueden predecir el futuro para nada. Y una ciencia es cuando pueden decir qué va a pasar, no explicarte qué ya pasó. O sea, por eso es muy fácil ponerte ahorita en una situación moralmente mayor y venderte de utilitario y decir, pues es que van a morir más gente por la crisis que por la pandemia. ¿Y por qué no te preparaste antes y te hubieras ahorrado los dos costos? Y tomando lo que comentabas de los modelos ismos, el neoliberalismo, más bien actualmente del foro Davos, que en algún momento va a anunciar algo, que se espera algo, tu criterio, ¿por dónde crees que venga o qué propondría exactamente? Mira, ahí tengo varias, porque de hecho, al contrario de lo que piensa la gente, hay alternativas, muchas. El problema es que raramente nos informamos sobre ellas. Por ejemplo, la economía de Dona. Economía de Dona, porque son dos círculos concéntricos, donde en el centro está el ser humano. El círculo más chico es lo mínimo que el ser humano necesita para vivir con dignidad, ¿ok? Y no el salario mínimo, porque, por favor, o sea, según el Banco Mundial, el salario mínimo es $1.9 al día. O sea, ¿quién puede vivir con $1.9 al día? O sea, según el Banco Mundial, hay menos gente pobre que gente muriéndose de hambre. ¿En dónde tiene sentido esa estadística? O sea, no eres pobre porque ganas más de $1.90 al día, pero te estás muriendo de hambre. ¿En serio? O sea, ¿alguien puede tomarse eso en serio y decirlo, qué padre, sacamos 400 millones de personas de la línea de pobreza extrema en los últimos 100 años? Se están muriendo de hambre. O sea, ¿qué significa $1.90 al día si no puedes comer? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, o sea, una propuesta de la economía de Dona es lo mínimo que necesita el ser humano para vivir y el otro círculo grande es lo máximo que la naturaleza se puede generar.
Entonces, en los diferentes segmentos de la dona es, oye, infraestructura, salud, bienestar, tecnología, comunicación, transporte, infraestructura, vivienda, y en cada uno tienes un límite inferior y un límite superior. O sea, lo complicado es que no podemos continuar con un modelo de crecimiento infinito. Y la otra propuesta que te había comentado, que es una propuesta que he estado como cocinando, es, ahorita tenemos un problema grave de demanda agregada, ¿no? O sea, y no solo es el hecho de que la demanda agregada esté desapareciendo porque la gente no tiene dinero para gastar, pero sino que cuando se lo gastan, se van a unos picos. O sea, los 8 más ricos de Estados Unidos crecieron su fortuna en $400 billones en 4 meses. O sea, ¿dónde se fue todo el dinero de la pandemia? Pues ahí, ¿sabes? O sea, menos de que alguien imprimió en su casa 400 billones, pues ahí se fueron, porque era dinero que estaba rotando en la economía. Una propuesta que había propuesto, una propuesta que había comentado es estas economías participativas. ¿Okay? Es un modelo donde parte del ingreso universal básico, porque la premisa del ingreso universal básico es que todos tienen un dinero, un poder adquisitivo para gastarse en sus necesidades básicas. El problema es de dónde fondeas el ingreso universal básico, porque lo primero que dirías es, pues nomás estás generando inflación. Porque si todo el mundo tiene más dinero, pues nomás aumentan todo el mundo los precios y acaban todos fregados con poder adquisitivo de nuevo. No pasa nada. Lo que tendría que pasar en un ingreso universal básico es que tendría que fondearse con el dinero que está en paraísos fiscales. O sea, si tú agarras ese 10% del GDP del mundo, que son trillones de dólares, o sea, y si nunca han visto cuánto se ve un trillón de dólares, pónganlo en Excel. O sea, pongan todos los ceros para que se asusten. O sea, te da como 70 páginas de ceros, un trillón de dólares. Es algo absurdo. Y son cientos de trillones de dólares que están parados en paraísos fiscales. Tenemos que encontrar una manera de reciclar ese dinero que está podrido, parado, y reinyectarlo en la base de la pirámide. Eso sería lo correcto, okay, la taxation. Y taxation progresivo. Mucha gente, o sea, los asustan los políticos con estas ideas porque creen que les va a pegar a ustedes directamente. Es como que no, ponle taxation al 1% de los banqueros que tienen trillones. ¿Nosotros qué? Nosotros cargamos la economía. Nosotros emprendemos, nosotros contratamos. Yo tengo un equipo de 40 personas que pago sueldos y carga tributaria. ¿Yo por qué me debería asustar? Cóbraselos a quien esté comprando su quinta casa en Mónaco, que tiene 10% de su lana parada en un double Portuguese with a Dutch sandwich, que hacen el truco de Europa para salir por Asia y hacer evasión fiscal en 5 países, y ellos tienen la economía atascada con las tasas de interés subiendo porque la demanda del dinero se mueve y no hay oferta de dinero porque ellos tienen el dinero secuestrado. Lo que necesitamos es encontrar una manera de reciclar ese dinero. Entonces, ingreso universal básico podría ser una premisa interesante, pero depende mucho de cómo se fondee. Aún así, el ingreso universal básico se me hace una medida muy cortoplacista. Yo la propuesta que hago es un tipo de dividendo universal básico, pero de hecho me gustaría hacerlo a nivel local. ¿Okay? Imagínense esta propuesta. Vamos a suponer, todas las empresas de Nuevo León ponen 10% de sus acciones en un fondo común para toda la gente que vive en Nuevo León registrada. Y la gente puede usar haz de cuenta, si llegan $100 millones al final del año a esa cuenta, y se distribuyen de manera igual entre todos los adultos mayores que viven en el estado. Y la gente solo puede gastar ese dinero en empresas locales. Entonces, mientras aumenta la capacidad productiva, mientras aumenta tu capacidad, pues se refiltra el dinero. ¿Y dónde se lo van a gastar? Pues en ti, porque pues, es dinero local. Es como si fuera una moneda para Nuevo Leonenses, si quieres. Hay propuestas de hacer esto a nivel internacional, pero es sumamente difícil. Y hace mucho sentido, porque, por ejemplo, yo sé que parte del valor de la acción de Google es porque yo lo uso. A lo mejor es 1 centavo por día, pero es mío. O sea, ellos están capitalizando sobre mis datos. O sea, es un tema de legislación de decir, tú te estás apropiando de una propiedad común y te estás quedando con el valor privado del valor agregado. Eso es lo que se tiene que volver a regular. Y con eso resolvemos el problema de la demanda agregada. O sea, y aquí típicamente la gente dice las cosas más tontas para este caso, ¿no? Es que si les das dinero no hacen nada. Mentira. Prácticamente en todos los casos que se aplicó ingreso universal básico, aumentó la fuerza laboral. La gente trabajaba más, porque cuando tú tienes un colchón, una garantía de que no te va a faltar lo básico, pues aspiras a más y le echas más ganas. Y dices, pues ahora quiero un carro, pues ahora quiero salir de vacaciones. Pero si todo el tiempo estoy con la cuerda en el cuello, pasa algo psicológicamente que se llama la mentalidad de escasez y la gente toma pésimas decisiones. O sea, aquí, digo, para cerrar el tema, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas alternativas, hay muchas cosas, hay muchos economistas brillantes con excelentes soluciones. Lo urgente es resolver el problema de la demanda agregada. Es cómo podemos hacer para que el dinero circule, para que la gente tenga poder adquisitivo y para que el dinero se quede en las empresas que generan valor para la economía local. Porque lo que no nos beneficia es que todos nosotros nos estemos partiendo el lomo para mantener nuestros negocios bien y alguien se esté beneficiando con un crecimiento de 400% en 4 meses, porque acumuló el valor agregado de 70% de la población del mundo y luego lo sacó a un paraíso fiscal y no lo reinyectó a la economía. Ese es el problema.
Hace un momento y ya por último, a menos de que alguien tenga alguna otra pregunta, sí. Comentabas, al final de cuentas, a lo largo de tu plática han sido temas para cuestionarnos y analizar. La sociedad actualmente, a tu visión, a tu punto de vista, ¿qué está haciendo bien que debería seguir haciendo así, de manera de sociedad, economía, etcétera, cultura, etcétera? Mira, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo bien? Yo he pensado desde hace poco tiempo que la manera para lograr un cambio en la sociedad es a través de la moral. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos un progreso evolutivo en nuestro entendimiento moral de algunos problemas, eso detona como una escalera de otros cambios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un cambio que deberíamos de hacer, el tema de la conciencia por la naturaleza. Es algo que viene tomando fuerza, la gente lo ha platicado mucho, creo que le falta mucho madurez a la conversación, se lo hemos hecho de una manera muy superficial, no nos lo hemos tomado lo suficientemente en serio, y es algo que hemos hecho bien. O sea, las empresas inclusive han respondido con esfuerzos de, pues voy a ser más responsable, voy a tratar de contaminar menos, voy a buscar mejores proveedores, voy a tener menos impacto ambiental, lo cual es una muy buena dirección, en eso vamos muy bien. Lo otro que creo que es una lucha que vale la pena, que estamos haciendo y vale la pena continuar, es por la igualdad de género. O sea, y esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Y inclusive voy a ser más drástico todavía. Hay un premio Nobel de la Paz que dijo una frase que me rompió el corazón. Dijo, no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, sino que me preocupa cuántos hombres y mujeres brillantes como él nunca pudieron mostrarnos su intelecto porque murieron en pobreza. Y eso es algo que nos debería preocupar, porque la inclusión, la dialéctica, se da en el choque de ideas. Mientras más tengamos ideas antagónicas, debatiendo y complementándose y refinándose, las piedras de río son redondas porque chocan. Las ideas necesitan chocar para perfeccionarse. Mientras más ideas divergentes podamos poner sobre la mesa para distinguir sobre ellas, mejor va a ser nuestra capacidad de síntesis. El problema es que a mí me preocupa mucho la radicalización del debate, que es de que, eres comunista, no, estás loco, no voy a platicar contigo. De que, eres amlover, no, estás loco, no voy a platicar contigo. Eres fifi, no, no tengo nada que decir. Como que, ¿y cómo va a progresar el conocimiento si no hay plática? Y obviamente Twitter te obliga a expresar una idea en 170 caracteres para que 100 desconocidos te insulten. Pues no hay debate. Y si no hay debate, no hay progreso. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra pregunta. Mike. Ahí tenemos. Claro. Te entiendo perfecto. Y de hecho hay un chiste mexicano que explica exactamente cómo funciona. Hay una historia de un turista que viene a México a quedarse en un hotel. ¿Okay? Llega al hotel y el dueño del hotel le dice, oye, pues, ¿te quieres quedar? Son $100 por el cuarto. Y el turista le dice, oye, ¿sabes qué? Déjame verlo y ahorita que lo vea, te digo si me voy a quedar o no. Y le dice, ok, déjame los $100 de depósito en lo que vas a ver el cuarto y si vienes, pues me dices que no. Entonces, total, el turista sube, el chavo agarra los $100, le paga al panadero que debía $100, el panadero le paga al policía, el policía le paga a la chica de citas, la chica de citas le paga al hotel, regresa el gringo y dice, no, está horrible tu cuarto, ya me voy de regreso. Así funciona la circulación del dinero. O sea, el dinero tiene que circular. O sea, y la premisa es esa. De hecho, concuerdo contigo. Trickle-down economics no existe. Al revés, el dinero tiende a subir y tiende a acumularse por la ley de Pareto. Lo que pasa es que hoy no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado. O sea, el hecho de que el dinero se esté pudriendo en paraísos fiscales, aunque regresara a estos 10 personas y que se tarde a lo mejor 5 años en regresar, en lo que sube la pirámide, salda deudas, genera empleo, genera movimiento, genera más deuda, genera circulación de capital. Porque, a ver, el dinero es deuda. El dinero no es nada más que deuda. O sea, no sé si habían escuchado esa explicación antes, pero cuando un banco te presta dinero, lo que está haciendo es que está poniendo, oye, Pepito me pidió 100,000 pesos prestado, estos 100,000 pesos me los debes. Yo no los tenía antes, tú me los debes, porque tú me prometiste que ibas a generar valor agregado con ellos. Si no me los das, te quito tu casa. Yo voy a ganar esos $100,000. El dinero es deuda. El dinero nada más es que una promesa de valor agregado a futuro. Por eso el dinero tiene que circular. O sea, lo que colapsa las economías es la no circulación del capital. ¿Cómo? It's the rich. Entonces, simplista. De corrección o redistribución de la parte social. No, eso es una utopía tonta. O sea, eso de eat the rich no tiene sentido. ¿Por qué?
O sea, si agarraras todo el dinero que existe en el mundo hoy y lo distribuyeras de manera igual, nos tocan $32,000 a cada quien. ¿Qué haces? O sea, no tiene sentido. O sea, por eso es bien interesante escuchar a la gente tratar de defender la globalización. Si agarras todo el dinero que existe en el mundo y lo divides entre los 9 billones de personas, nos tocan $32,000 a cada quien. ¿Cuánto vives con $32,000? O sea, ese es el problema, que ya creamos un problema de desigualdad tan grande que aún quisieras una redistribución forzada, no sirve en nada. No sirve en nada la redistribución forzada. O sea, más bien lo que tienes que hacer es cambiar a un modelo donde la redistribución y la desaceleración tenga que ser parte intrínseca de la solución. Que, pues, también, exactamente. Entonces, el problema que haces es genética y quién decide quién se puede reproducir y quién no. Yo por eso siempre digo, la gente que quiere hablar de sustentabilidad no puede tener hijos. Exacto. Claro, por eso digo, no lleguemos con vergüenza al futuro. O sea, porque la pregunta a largo plazo va a ser, oye, pues tú hacías todo esto y operabas de tal lógica. ¿Sabes cuántas vidas costaste? Porque ahora resulta que desarrollamos un software donde no medimos tu carbon footprint, medimos tu human footprint. Y resulta que tú en tu vida mataste 150,000 personas con tus hábitos de consumo. ¿Se imaginan cuando lleguemos a eso y tengamos que poner eso en nuestra lápida? Yo no quiero, o sea, me da miedo, la verdad. ¿Qué piensas que podemos hacer mejor en este momento donde ya obviamente nos tocó despertar por naturaleza y por la situación en la que estamos viendo por las familias, etcétera? ¿Qué crees que nos está faltando y justo en Latinoamérica para decir, este es nuestro momento? Tómalo. ¿Qué es? Mira, yo creo que ahorita hay una pelea, que de hecho a grandes rasgos se llama identidades políticas, ¿no? O sea, identity politics, que tienden a segmentar o tienden a politizar los asuntos hablando de minorías. Yo lo que siempre recomiendo es que cuando alguien te habla de un grupo minoría, se está reservando a él mismo la universalidad. Y eso es algo muy peligroso porque desde la universalidad tú manipulas el discurso, tú manipulas la narrativa. Si en el momento que una persona admite ser una minoría, básicamente tú estás diciendo tú eres un subalterno, tú eres una excepción. Hago cosas especiales para ti, pero a grandes rasgos el ser humano lo represento yo. Entonces, hacer una construcción de una nueva sociedad en base a políticas identitarias es un tiro en el pie, es un tiro en el pie. O sea, yo, por ejemplo, cuando dicen de que, oye, cuotas, híjole, ¿realmente creemos que las cuotas es la mejor manera? No. O sea, empodera a las personas, mujeres, niños, hombres, invariablemente de color, raza, preferencia sexual, empodéralos desde el principio para que tengan igualdad de oportunidades. Porque, a ver, a mí me queda claro, yo no creo nada en la meritocracia. Cero. Para mí, meritocracia es de las palabras más tontas que se han inventado en la humanidad. No existe la meritocracia. O sea, sí tenemos algunos talentos distintos y yo no puedo pintar como Picasso, queda claro. Pero a grandes rasgos, las condiciones en las que naciste son las que delimitan tu capacidad de éxito. Pero como en un 91. Es algo abismal. O sea, por eso no hay movilidad social, porque el que nace en situaciones privilegiadas queda con privilegio. El que nace en clase baja, su capacidad de movilidad es prácticamente cero. Y si la sociedad está estructurada de una manera donde hay también discriminación por género o por raza, pues tú también partes. ¿Haz de cuenta? Estamos corriendo todos la misma carrera. Sí, pero alguien trae un Ferrari a 1 metro de la línea final y el otro está en silla de ruedas 1 kilómetro atrás del principio. ¿Estamos todos realmente en la misma carrera? Y ahí es donde creo que valdría realmente tener la conversación de, oye, ¿cuáles son las condiciones materiales estructurales que causan estas diferencias en las oportunidades a las cuales la gente tiene acceso? Ahí es donde debería estar la discusión. Y no forzar cuotas y exigir resultados, porque, o sea, podemos exigir igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados, porque sí somos distintos. Esa es mi postura. Tocas dos puntos importantes y ciertos. La automatización va a eliminar muchas labores. Una, el socialismo fracasó. En cuanto al ingreso universal garantizado, ¿qué hay que cuidar? ¿Qué sientes que hay que cuidar para no caer en un socialismo? Tendrías que especificar exactamente qué es lo que te preocupa del ingreso universal básico y a qué te refieres con socialismo. O sea, ¿te refieres a que la gente tire flojera? ¿Que la gente no trabaje? ¿O qué es lo que te preocupa? Una igualdad de ingreso. Igualdad de ingreso, ajá. Entonces, hay un porcentaje que puede tender a decirse, no tengo que aportar nada más voy a tomar de la sociedad. Mira, ese principio de aportar y tomar se pierde. Aún así, ellos están aportando su consumo. ¿Okay? Y en el peor de los casos, vamos a suponer, tú les das $1,000 a una persona que le encantan las caguamas y los cigarros. Pues súper bien para Heineken y cigarrera. ¿Sabes? O sea, aún así es dinero que está rotando en la economía. Y si él decide sacrificar su salud, pues también está en libertad de hacerlo. O
sea, tú tampoco puedes obligarlo a que no, tienes que trabajar para merecértelo. O sea, más bien hoy lo que no hacemos es, no les damos nada, criminalizamos y después todavía cuando entran a la cárcel o caen en el sistema de salud, nos cuestan más caro por impuestos. O sea, acabas pagando más peor de la cuenta de una manera porque los dejaste completamente denigrados. Y aparte, tampoco soy a favor de esta idea del ingreso universal solo para la gente que está desempleada activamente buscando un empleo. ¿Por qué? Porque les quitas poder de negociación. O sea, prácticamente lo que les estás diciendo es, tú estás obligado a aceptar cualquier oferta chafa que te den. Porque si no estás aceptando ofertas chafas que te están ofreciendo, te quito el apoyo y te dejo a la merced de tu destino y te mueres de hambre. Entonces, pues el mercado reacciona y dice, pues si están desesperados, pues voy a negociar. Y somos muy buenos negociando, porque aparte nadie da la cara. O sea, no, hoy tenemos que bajar tanto el porcentaje de negociaciones para sueldos y encárguense de contratar a tanta gente a un valor promedio de mercado y si están desesperados, pues aprovechen, ¿no? Y sabemos que toda esta gente está recibiendo un apoyo emergencial, entonces vayan y negocien más bajo los sueldos. El hecho de tener un ingreso universal básico te da la capacidad de decir, oye, me tratan bien mal en mi trabajo, renuncio, déjame buscar algo más noble. Eso sí sería como las empresas mejoren su calidad corporativa y todo. Y es fácil hacer el estereotipo de decir, pues las personas que son perezosas o no tienen interés de participar activamente en la sociedad son los que nos cargan a los demás. Cuando hoy realmente, y hay muchas estadísticas que lo prueban, el 1% más rico del mundo es responsable del 50% de la contaminación. O sea, la verdad, es bien fácil culpar al pobre. Es bien fácil. Y es lo que venimos haciendo desde hace 50 años. El pobre no es pobre porque quiere. Es pobre porque sus condiciones materiales no lo permiten salir de la pobreza. La educación no es una solución, porque si de repente mañana todo el mundo tiene PhD, no hay empleo para todos. Entonces, o sea, la verdad es un problema muy, muy complejo, muy difícil. O sea, esta idea de la victimización, de que el pobre es pobre porque quiere, de que es flojo y les das dinero, lo van a malgastar, tienen todos estos malos hábitos, y está documentado ampliamente en contenido académico. Cuando una persona está en una posición de comodidad, es más fácil ser ético. ¿Alguien más? ¿Ya? Por la participación, muy interesante. Y bueno, pues tenemos buenísimo. Hasta pronto a todos allá en casa. Hasta luego.